Buenas tardes, mi nombre es Andrés Estupiñán, soy licenciado en Ciencias Sociales con estudios de Maestría en Derechos Humanos. Actualmente laboro en la Secretaría de Educación del municipio de Duitama, en el Colegio Guillermo León Valencia. Nos encontramos con Camila, que va a realizar unas preguntas relacionadas con el sistema de ordenamiento político. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Camila Rivera García, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en el programa Zootecnia. Estoy en un curso que se llama Cultura Política. Debido a esto le voy a hacer 5 preguntas, profe. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, frente a la pregunta que realizas, es muy importante precisar que los 3 conceptos tienen un abordaje, digamos, diferente, pero se relacionan. Es decir, cuando nosotros hablamos de Estado, hablamos de la estructura, digamos, que mantiene el sistema de poder de una sociedad. Nosotros le entregamos parte de nuestra libertad al Estado para podernos asociar y de una u otra manera tener una figura que nos permita regularnos de alguna forma. Esa es la idea clásica del Estado. Frente a la idea de la nación es diferente. La nación corresponde a todos los aspectos culturales que expresan las personas que viven dentro de un Estado, es decir, en este caso la población. Y en relación al tema de gobierno, la palabra gobierno representa el ejercicio democrático por el cual se le entrega a un grupo de personas durante un determinado tiempo la administración del Estado. Para el caso colombiano, entonces, somos un Estado, ¿no? El Estado colombiano tiene actualmente un gobierno que lo representa durante 4 años constitucionalmente, pero no somos solo una nación. En Colombia existen numerosas naciones, como son las tradiciones culturales de las comunidades indígenas. Entonces están las naciones indígenas, que son más de 60 en el caso del colombiano. También están las comunidades afro, y en ese sentido, si bien se representa la idea de nación como una idea homogénea, hay que reconocer que para el caso colombiano hay distintas naciones que se agrupan bajo la figura del Estado y son administradas por el gobierno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre la participación política y la democracia? Bueno, la participación política y la democracia, eso también son 2 conceptos muy claves a la hora de entender el sistema democrático de un país. Puntualmente, en términos de democracia, hay que reconocer que nosotros tenemos un acuerdo primario que es la Constitución de la Nación de 1991, la Constitución Política. Esa Constitución Política establece que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Eso qué implica? Eso implica que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos bajo una serie de reglas, pero por voluntad pueden optar por esa participación política o no. Para el caso colombiano, nosotros tenemos un sistema democrático que es la democracia representativa, es decir, los ciudadanos nos reunimos en un conjunto, llámese asamblea, para designar representantes, ¿no? Nuestro sistema democrático no es una democracia directa, es un sistema de democracia participativa. La democracia participativa tiene algunas dificultades, digamos, porque no permite la expresión amplia y libre del individuo, sino actúa bajo la figura de la representación, lo que a veces ocasiona que, pues, una cosa sea lo que dicen los representantes y otra cosa sea, digamos, como el sentir y las necesidades de la población. Para su merced, ¿cómo definiría la política? Bueno, la política, si nosotros hacemos rápidamente un abordaje teórico frente al tema conceptual de la política, entendemos que básicamente el Estado moderno se origina con la idea del poder que pensó allá hace casi 500 años Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo entiende que la política es el arte de gobernar, cómo poder organizar una sociedad a partir de elementos constitutivos de ella. En el caso de Maquiavelo, pues una idea bastante, digamos, primaria de la política hablaba del poder del Estado a través de la fuerza. Con el tiempo se desarrollaron otras teorías, por lo menos en Inglaterra en el siglo XVI-XVII, la postura de Hobbes frente a la creación de un gran monstruo que pudiera someter a la población. Ese gran monstruo utiliza la figura retórica del Leviatán, que es sinónimo de Estado.
Posteriormente en esa misma sociedad se va a reducir ese autoritarismo político y va a aparecer la figura de John Locke, quien establece que los ciudadanos también tienen derechos, como el derecho a la libertad, como el derecho a la igualdad, que se opone un poco a la idea del Leviatán de Hobbes. Ya entrados en las vísperas de la Revolución Francesa aparece un teórico como Rousseau, quien establece que nosotros estamos vinculados a partir de la política en un contrato social, que es, digamos, la base de nuestra cultura política latinoamericana. Todos nuestros estados, después de independizarse, hicieron contratos sociales, o sea, constituciones políticas. Y lo más cercano, digamos, a nuestra realidad es esa expresión política de lo francés relacionada con un contrato y relacionada con unos acuerdos que se hacen en conjunto. En resumen, considero que la política es una expresión humana que lo que busca es tratar cada vez más de mejorar y desarrollar las potencialidades a partir de la organización. La política es la forma en cómo nos organizamos actualmente. Profe, ¿qué diferencia hay entre política y ser político? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque absolutamente todos los espacios de la vida son políticos. Pero la política dista de ser político. Te voy a poner un ejemplo sencillo. En este salón de clase, si yo entro y a mis estudiantes los hago levantar y les digo que tienen que rezar el Padre Nuestro, eso es una acción del ser político, ¿sí? Que está inmersa en unas relaciones de clase. Si yo llego a un salón de clase y no hago ese ejercicio religioso, sino por el contrario, me tomo la tarea de reflexionar con los estudiantes en torno a la libertad, ese tipo de acciones desde ya marcan una gran diferencia. Por eso el ser político abarca absolutamente todos los espacios de nuestra vida social. Yo tengo acciones políticas en mi casa, con mi familia, ¿sí? Cuando tomo decisiones de manera autoritaria, o cuando también escucho a los niños, a mi esposa, en relación a las decisiones que se toman, ¿no? Aquí mismo en esta estructura, nosotros tenemos una estructura jerárquica, está la rectora, los coordinadores, lo que no significa que las decisiones se tomen de manera tan democrática. A veces se toman decisiones arbitrarias porque hay unos intereses políticos en todas nuestras actuaciones. El ser político radica mucho en el entendimiento de una ética, y esa ética se da, digamos, con la posibilidad que tiene cada ser humano de analizar, relacionar su contexto y actuar en la política. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política es un ejercicio que desde mucho tiempo en Colombia se inició con, yo me acuerdo, el proyecto de Santander por lo menos estaba enfocado a generar una ciudadanía. Cuando nosotros hace 200 años nos declaramos en rebeldía y generamos un Estado independiente de la corona española, el principal elemento de la cultura política dijo que en su momento, que fueron las escuelas santanderistas, necesitamos crear una escuela pública en este país porque la gente es analfabeta en su mayoría y porque no tienen un sentido de patria, ¿no? Entonces ese proyecto se desarrolló a partir de esos elementos. Con el correr del tiempo, digamos que nosotros hemos reducido la cultura política a temas relacionados con el nacionalismo, a temas relacionados con el patriotismo y con las elecciones. Pero la cultura política abarca muchos más aspectos de nuestra vida. Yo soy político cuando entiendo las relaciones que tiene una empresa como Acerías Pan del Río en el ámbito geográfico de Boyacá y las implicaciones que eso tiene con el medio ambiente, y me movilizo para hacerlo. Yo soy político y entiendo la cultura política cuando entiendo que la educación pública de un país es súper importante y salgo a marchar en defensa de los recursos para la educación. Yo soy político cuando expreso mis ideas abiertamente en bienestar de la comunidad. La cultura política abarca todos los espacios de nuestra vida. En Colombia tenemos muchas dificultades debido a que todavía vivimos un conflicto armado latente que nos ha, digamos, reducido nuestra participación política. En Colombia todavía tenemos mucho camino por desarrollar una cultura política que permita estabilizar y fortalecer la democracia. Vamos para la última pregunta. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano? Bueno, la ciudadanía. Como te decía anteriormente, la ciudadanía es un aspecto, digamos, conceptual que se inspira en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando aparece la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inmediatamente transforma las relaciones que hay dentro de una sociedad
porque le permite a cada ser humano, por el hecho de haber nacido, integrar la comunidad política. Cuando tú tienes 18 años te dan una cédula, y esa cédula te permite a ti generar un proceso de elección de un representante de tu comunidad. Entonces la ciudadanía es un elemento fundamental de la organización política, porque según la constitución de este país es el constituyente primario. El ciudadano es el constituyente primario. Sin ciudadanía no hay política. Sin ejercicio de ciudadanía no hay la posibilidad de organización. Todos nosotros tenemos unos derechos políticos consabidos constitucionalmente que funcionan en el entendido de que cada ciudadano puede postular su nombre, puede postular sus ideas en un ambiente, digamos, democrático, pleno, libre, y eso no se puede sin la digamos, generación de una ciudadanía, que es lo que pues, básicamente tratamos de hacer en los colegios y en las universidades. ¿Tú cómo defines los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, en ese ejercicio de la ciudadanía, por allá hace 300 años, cuando se estaba en Francia dando todo ese proceso de las revoluciones atlánticas, se habló mucho de la ciudadanía. Yo siento que hoy se ha perdido un poco esa expresión de la importancia de la ciudadanía, porque solo se habla como de una serie de deberes, ¿sí? Es decir, yo tengo que pagar impuestos para mantener el Estado, yo tengo que ser un buen ciudadano, yo tengo que respetar las normas de tránsito, yo tengo que actuar de una manera ética, etc. Pero los derechos son la contraprestación por esos deberes que yo cumplo como ciudadano. Sin embargo, en nuestro país todavía estamos muy lejos de tener un derecho a una salud digna, estamos muy lejos de tener una educación que le permita a todos estos niños realmente tener una posibilidad de desarrollo de sus capacidades. Estamos muy lejos de tener acceso a la universidad. De tus compañeros, muy pocos son los que tienen la posibilidad de entrar a una universidad pública, gratuita. Entonces, en esa medida, los derechos y los deberes funcionan como una balanza. Entre yo cumplo mis responsabilidades como ciudadano, es decir, cumplo mis deberes, pero también tengo la garantía de que el Estado cumpla con una serie de derechos. En la medida que esa balanza se mantenga, un Estado puede, digamos, seguir adelante. Si la balanza se desproporciona para cualquiera de los dos lados, la crisis social va a ser latente. Por eso estamos hoy actualmente en el país en la situación en la que estamos. Hay un departamento que es el Cauca, comunidades indígenas paralizado, los maestros están en paro, las condiciones, digamos, del servicio de salud en el país cada vez son peores, tenemos un servicio absolutamente deficiente, pero la carga de impuestos cada vez crece más, la carga, digamos, fiscal para las personas crece más, para los empresarios, las leyes son cada vez más estrictas para el ciudadano, pero cada vez más flexibles para las empresas que contratan en salud. Entonces, en la medida que no haya una balanza, eso necesariamente va a desencadenar un conflicto social. Listo. Te agradezco mucho por la entrevista. Acá les presento el permiso ya firmado, por la grabación y todo. Bueno, Camila. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Camila Rivera García, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del programa Zootecnia. Estoy viendo un curso que se llama Cultura Política y el día de hoy nos encontramos en el establecimiento de la señora María García, la cual nos va a hacer el favor de responder 5 preguntas. Doña María, ¿qué diferencias, relaciones y similitudes hay entre Estado, nación y gobierno? Tengo entendido que los tres tienen ya que tienen una organización política con el Estado. Bueno, doña María, siguiendo la segunda pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre la participación política y la democracia? La participación es un conjunto dirigido a los ciudadanos y la democracia es una organización con el poder político. Bueno, doña María, sigamos a la tercera pregunta. ¿Cómo defines política? Para mí la política es una ciencia enfocada a los gobiernos del Estado. Doña María, para usted, ¿qué diferencia tiene la política y lo político? La diferenciación entre las dos no sé cómo definirlo, ya que una hace parte de la otra porque la política pertenece a lo político. Doña María, hemos llegado a la cuarta pregunta.
Respóndanos para usted qué elementos tiene la cultura política. Para mí los elementos de la cultura política son varios, como acción política, participación política y derechos constitucionales. Doña María, para su merced, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? Tener más de 18 años, saber leer y escribir y tener una buena conductabilidad y conocimientos políticos. Doña María, hemos llegado a la quinta y última pregunta. ¿Cómo define los deberes y derechos de un ciudadano? Los derechos y deberes del ciudadano, como la salud, la educación, el buen trato, en esto es en lo que el gobierno se queda corto porque prometen mucho y cumplen muy poco. En los deberes como ciudadana, pagar mis impuestos, mis recibos públicos y los servicios médicos. Bueno, doña María, hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradezco mucho por su colaboración. Les presento el permiso firmado por ella misma. Entonces, muchas gracias, doña María. De igual manera, muchas gracias.